Bienvenidos, la cual en el día de hoy les estaré hablando sobre los caracteres del hipertexto, en este caso exclusivamente de la accesibilidad. Puedo decir que la accesibilidad se refiere a hacer que el contenido en línea sea accesible para todas las personas, incluyendo aquellas personas con discapacidades visuales, auditivas, cognitivas o motoras. Te voy a mostrar algunas consideraciones clave que se debe de mejorar hoy en día sobre la accesibilidad del hipertexto. Una de ellas es el marcador semántico, que prácticamente o apropiadamente ayuda a los usuarios, especialmente a aquellos que utilizan lectores de pantalla, a comprender la lectura y el significado del contenido. Otra de ellas puedo decir que son los enlaces descriptivos, que deben ser descriptivos y significativos por sí mismos, o sea, evitar enlaces genéricos como haz clic aquí o lea más, y en su lugar utilizar texto que describa el destino del enlace. Otra es los atributos, que es prácticamente promocionar un texto alternativo descriptivo mediante el atributo para las imágenes. Esto es exclusivamente para los usuarios que no pueden ver las imágenes, ya que el texto alternativo proporciona información sobre el contenido de la imagen. Otra parte es el contraste a color. Se debe de asegurar de que haya un contraste suficiente, un brillo suficiente entre el texto y el fondo que sea legible para todos los usuarios, especialmente para aquellos con discapacidades visuales. Otra de ellas son la compatibilidad con teclado. Asegurarse de que todo el contenido sea accesible mediante el uso exclusivo del teclado sin requerir el uso del ratón. Esto es importante para usuarios con discapacidades motoras que pueden tener dificultades para usar el ratón. Otra característica importante que es el contenido adaptable. El contenido debe de ser adaptable para diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. O sea, utilizar diseño web responsivo para garantizar que el contenido sea legible y accesible en una variedad de dispositivos y tamaños de pantalla. Otra característica se puede decir que son las transcripciones y subtítulos, que ayuda mucho, que es proporcionar transcripciones para el contenido de audio y subtítulos para contenido de video para usuarios con discapacidades auditivas. Otra característica viene siendo las pruebas de accesibilidad, que viene siendo realizar pruebas de accesibilidad utilizando herramientas como lectores de pantalla y validadores de accesibilidad para identificar y corregir problemas de accesibilidad. Esas son algunas características clave que se debe de mejorar sobre los caracteres del hipertexto. Es importante tener en cuenta que la accesibilidad en línea es un aspecto fundamental del diseño web inclusivo y debería ser una prioridad en el desarrollo de sitios web y aplicaciones. Más adelante le estaremos hablando sobre otra característica de los caracteres del hipertexto. Sigo con mi siguiente compañero. Yo les estaré hablando de la reusabilidad. La reusabilidad es una característica del hipertexto que consiste en la propiedad que presenta la información digital de poder ser fácilmente seleccionable, recuperable, transmisible y transportable. La reusabilidad ha suplantado a la reproductividad. Hoy se habla de la circulación, de su distribución de documentos, más que de su propia producción. En pocas palabras, la reusabilidad es la capacidad que ofrece un hipertexto en volverse a utilizar. En la actualidad, lo que distingue a un documento digital de un documento impreso es que es fácilmente manipulable, es enlazable interna y externamente, es rápidamente transportable y indefinidamente replicable. Y efectivamente, en estos tiempos que está tan en boga la ingeniería genética, ya no hablamos de copiar documentos, sino de clonarlos. En el caso del hipertexto, la reusabilidad se ve facilitada por su estructura lineal y reticular, que permite enlazar diferentes nodos entre sí. Además, la filosofía del hipertexto y del Internet comparten o fomentan la creación de corpus de conocimientos
donde la información comparte y distribuye al conocimiento entre iguales, sin restricciones de derecho de autor. Es importante también destacar que la reusabilidad en el hipertexto se potencia más cuando se encuentran dentro de un repositorio de objetos de aprendizaje, donde los objetos de aprendizaje pueden ser compartidos y utilizados por diferentes diseñadores instruccionales. En resumen, la reusabilidad en el hipertexto se refiere básicamente a la capacidad de volver a utilizar objetos de aprendizaje en diferentes contextos, lo cual reduce los costos y mejora la calidad de los materiales. Eso es todo de mi parte, lo dejo con mi compañero. El dinamismo en herramientas multimedia se refiere a la capacidad de crear contenido interactivo y que se pueda actualizar en tiempo real. Implica la incorporación de elementos como animaciones, transiciones suaves, efectos visuales y sonoros para mejorar la experiencia del usuario. El dinamismo es esencial para mantener el interés del usuario y crear experiencias multimedia más atractivas y envolventes. Permite una comunicación más efectiva y facilita la comprensión de la información. Sus elementos en multimedia como animaciones, transiciones, efectos visuales y sonoros agregan movimiento y vida al contenido multimedia, lo que ayuda a captar la atención del espectador y a transmitir una información de manera más efectiva. Las transiciones suaves entre elementos garantizan una experiencia fluida y coherente para el usuario, evitando interrupciones bruscas o molestas. Los efectos visuales y de sonido pueden crear una atmósfera inmersiva y emocionante, mejorando la experiencia del usuario y generando una mayor respuesta emocional, como también la interactividad y actualización en tiempo real. La interacción del usuario le da la capacidad de interactuar con el contenido multimedia, aumenta la participación del usuario y permite una experiencia más personalizada y relevante. Buenas tardes, mi nombre es Luca Francesca Jiménez y le voy a estar hablando sobre la transitoriedad en herramientas de multimedia. Se refiere a la capacidad de crear elementos temporales que cambian o se mueven dentro de una presentación multimedia. En el mundo digital, los documentos presentan una mayor inestabilidad y menor fijeza en los documentos analógicos, debido a su facilidad para ser alterados y modificados. Este proceso se conoce como actualización, donde se puede modificar y poner al día un documento con facilidad. Comparativamente, los documentos analógicos enfrentan más dificultades para actualizarse, ya que cualquier modificación requiere alterar físicamente el material. Sin embargo, en el ámbito digital, la capacidad de actualizar varía según el soporte de almacenamiento utilizado. Por ejemplo, los documentos en papel requieren modificaciones manuales, mientras que los archivos digitales pueden ser editados fácilmente en un ordenador y volver a imprimirse sin problema. Los documentos digitales contenidos en soportes magnéticos son altamente manipulables y confiables, lo que facilita la actualización en el disco duro o servidores web. La capacidad de modificación constante contribuye a la transitoriedad de los documentos digitales, que varían en un contenido y ubicación en el tiempo y en el espacio.
La transitoriedad se manifiesta tanto en el contenido como en la ubicación de los documentos digitales. Los contenidos se utilizan y modifican constantemente y la ubicación puede cambiar debido a la distribución en la red mundial. Los documentos digitales pueden encontrarse en múltiples lugares, simultáneamente ascenderse desde diferentes protocolos y pueden desaparecer sin previo aviso. Comparativamente, los documentos analógicos enfrentan más dificultades para actualizarse, ya que cualquier modificación requiere alterar físicamente el material. Sin embargo, en el ámbito digital, la capacidad de actualizar varía según el soporte de almacenamiento utilizado. Por ejemplo, los documentos en papel requieren modificaciones manuales, mientras que los archivos digitales pueden ser editados fácilmente en un ordenador y volver a imprimirse sin problemas. En resumen, la transitoriedad en herramientas de multimedia planea desafíos y oportunidades en la gestión de acceso a la información digital. En constante cambio, su comprensión es crucial para adaptarse al ritmo acelerado de la evolución tecnológica y la comunicación en la era digital. Muchas gracias. Mi nombre es Wilson Familia. Voy a hablar un poco sobre lo que es la apertura en el hipertexto. Este se refiere a la capacidad de enlazar y acceder a diferentes recursos de manera no lineal, lo que permite a los usuarios navegar de manera no secuencial a través de la información. En un sistema de hipertexto, los documentos están interconectados a través de enlaces hipervínculos, lo que permite a los usuarios saltar de un documento a otro de manera no lineal. Esta característica ofrece una experiencia de navegación flexible y dinámica, ya que los usuarios pueden seguir sus propios caminos a través de la información, explorando temas relacionados o accediendo a detalles adicionales según sus intereses. La apertura del hipertexto también fomenta la descentralización y la democratización del conocimiento, ya que los usuarios pueden contribuir con enlaces y crear conexiones entre diferentes recursos, ampliando así la red de información posible. La característica de apertura del hipertexto es fundamental para comprender la naturaleza no lineal de la navegación en la web. Algunos aspectos claves a considerar incluyen navegación no lineal. La apertura del hipertexto permite a los usuarios saltar de un documento a otro de manera no secuencial, lo que significa que no están limitados a seguir una ruta predeterminada para acceder a la información. Conexiones entre recursos. Los enlaces entre vínculos crean conexiones entre diferentes recursos, lo que facilita la exploración de temas relacionados y el acceso a la información adicional. Flexibilidad y personalización. Los usuarios pueden seguir sus propios caminos a través de la información, explorando temas según sus intereses y necesidades específicas. Contribución y creación de enlaces. La apertura del hipertexto permite a los usuarios contribuir con enlaces y crear conexiones entre diferentes recursos, lo que enriquece la red de la información disponible. Descentralización del conocimiento. Al permitir que los usuarios creen y compartan enlaces, el hipertexto fomenta la descentralización del conocimiento, lo que significa que la información no está limitada a una fuente o ruta predeterminada. La accesibilidad no es nada menos que una herramienta multimedia que garantiza o que se refiere a garantizar que personas con diferentes capacidades puedan acceder a utilizar dichas herramientas de manera efectiva, ya que esto implica
incluir características como subtítulos para personas con problemas de audición o descripciones de audios para personas ciegas o con discapacidades visuales. Bien, controles de navegación accesibles para personas con discapacidad motora. También asegurar que el diseño en general sea compatible con tecnologías de asistencia como lectores de pantalla y demás. Bien, lo que es ya la reusabilidad se refiere a la capacidad de utilizar y adaptar contenido multimedia de manera eficiente en diferentes contextos y plataformas. Esto implica como diseñar el contenido de manera modular, bien, de modo que pueda ser fácilmente utilizado y adaptado para diferentes propósitos. Bien, un ejemplo de esto sería la creación de elementos gráficos como videos o animaciones que puedan ser utilizados en múltiples proyectos o plataformas, el diseño de plantillas, formatos, etc. Bien, el dinamismo en herramientas multimedia, esto es la capacidad de crear contenido que sea interactivo y adaptable y que pueda responder a las acciones o preferencias del usuario en su tiempo real, o sea, el tiempo real. Esto implica bien, lo que es la tecnologías como animaciones, efectos visuales, elementos interactivos y así. Esto es todo para así proporcionar experiencias personalizadas y demás. Lo que es la transitoriedad en herramientas multimedia no es nada más y nada menos que la capacidad de presentar información de manera efímera o temporal, bien, donde el contenido cambia o desaparece después de un periodo determinado, o sea, un tiempo que se le ponga y demás. Esto puede incluir elementos como mensajes emergentes, notificaciones, por ejemplo, una aplicación de mensajería, donde los mensajes se puedan desaparecer después de ser vistos. Un ejemplo de esto es como en Instagram, mayormente las redes sociales utilizan este tipo de mensajes efímeros. Bien, la apertura de herramientas multimedia se refiere a la capacidad de permitir que el contenido y los datos sean accesibles y utilizables por una gran variedad de aplicaciones y sistemas sin restricciones excesivas. Esto implica adoptar estándares abiertos y formatos de archivos intercambios de información entre diferentes plataformas y dispositivos. Por ejemplo, el uso de formatos de archivos como el MP4 para videos, HTML para páginas web y demás, que son ampliamente compatibles y pueden ser fácilmente interpretados por una gran variedad de dispositivos y software. La apertura de herramientas multimedia, esto promueve la innovación y la participación comunitaria al permitir una amplia gama de desarrolladores y usuarios que contribuyan a acceder y que contribuyan y accedan al contenido de manera abierta y transparente. Ok, hasta aquí fue la parte